Y el pueblo de Dios dice, vamos a orar. Señor, declaramos que tú lo eres todo para nuestra vida, Señor. Y Señor, si tú eres santo, santo, santo. Señor, nuestro corazón se regocija, Señor, de tener un Padre celestial, como lo eres tú. Señor, gracias que los Estados Unidos escogen un día para celebrar el Día de los Padres. Señor, te damos gracias por cada uno de nuestros padres. Señor, te damos gracias, Señor, por la manera que nos criaron. Señor, obviamente, Señor, ninguno de nosotros hemos sido el Padre perfecto, Señor, pero gracias por los hijos que tú nos has dado. Señor, gracias por la responsabilidad tan grande que tú nos has dado, Señor, de ser Padre, Señor, no solamente para traer el dinero, para traer un techo, para traer transportación, pero Señor, la responsabilidad que tenemos de criar a nuestros hijos y a nuestros nietos, que sepan, Señor, que tú eres nuestro Padre celestial. Señor, sé con aquellos que sus padres ya están contigo. Sé con aquellos que sus padres están lejos. Pero Señor, sí estamos agradecidos, Señor, que podemos ser padres, Señor. Danos sabiduría. Señor, danos fortaleza para dar el testimonio que debemos estar dando como Padre. Y Señor, como dice esa canción, a ti te daremos la honra y la gloria. Señor, que solo tú te mereces, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias que podemos reunirnos, Señor, para levantar y exaltar tu santo nombre. Y te suplicamos, Señor, que tú nos hables una vez más. Señor, que tú nos hables en nuestro corazón. Que tú hables, Señor, a nuestras familias, a nuestros hogares. Que podamos salir aquí diferente como hemos entrado. Sé con aquellos que están enfermos, Señor. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Pueden sentarse. Feliz Día de los Padres a cada uno de ustedes una vez más, y estamos gozosos de poder compartir su palabra en este día. Y en este día queremos hablar sobre Esteban. Pero no crean que esto es simplemente porque Esteban fue un buen ejemplo como hombre, sino quiero que cada uno de nosotros, de verdad, podamos aplicar el testimonio y el ejemplo de Esteban a cada uno de nosotros como hombre y como esposa y como iglesia. Si yo le menciono a David, si yo le menciono a ustedes a Josué, si yo le menciono a ustedes a Moisés, a Salomón, si yo le menciono a ustedes a Juan el Bautista, si yo le menciono a ustedes a Pedro, a Pablo, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes conocen a cada uno de estos hombres y su historia en la Biblia. Pero si yo le menciono el nombre de Esteban, a lo mejor ustedes están pensando, ¿quién es Esteban? A lo mejor ustedes lo conocen si han leído el libro de Hechos, pero la mayoría de las personas no conocen a Esteban. Esteban fue un impacto espiritual para Pablo. Esteban fue el primer testimonio para Pablo de quién era Jesús. Y por eso en ese día tenemos que hacernos la pregunta, ¿a quién nosotros le estamos haciendo un impacto? Y yo quiero que ustedes se lleven eso como tarea en esta mañana. Le estamos haciendo de impacto a nuestro matrimonio, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Estamos haciendo de impacto a nuestros vecinos, le estamos haciendo impacto donde trabajamos, donde caminamos diariamente hacia el trabajo, hacia nuestros hogares. ¿A quién estamos impactando con nuestro testimonio? Siempre hemos dicho y siempre ustedes me han oído orar, y Señor, que te puedan verte a ti en nuestra vida. Y durante esta semana me hice la pregunta, ¿y qué significa eso? ¿Cómo luce eso cada vez que nosotros decimos, cada vez que nosotros oramos? Y Señor, que te vean a ti en nuestra vida. Yo creo que tenemos que entender que eso tiene un precio. Lleva un precio si nosotros queremos que este mundo vea a Jesús en nuestra vida. Y tengo que dejarles saber en esta mañana que el precio sí es alto. Es alto como hombre, es alto como padre, es alto como madre, porque el precio es nuestra vida. Con la muerte de Esteban comenzó la cosecha de vidas. En otras palabras, comenzó un avivamiento. Esteban fue la semilla. Y yo tengo que hacerme la pregunta, ¿estoy siendo yo una semilla para mi familia, para mi comunidad? ¿Estoy haciendo yo una semilla para nuestra iglesia? ¿De verdad estoy impactando a alguien en mi vida?
de verdad ven al Señor en mi vida, porque eso es fácil decir, y Señor, que te ven a ti en mi vida. Eso es fácil decir, pero ven al Señor en mi vida diariamente. Mi esposa, mis hijos, mis vecinos, ustedes ven al Señor en mi vida. Sus hijos lo ven a ustedes orando como padres. ¿Cuándo fue la última vez que su hijo pasó por al lado de ustedes y usted estaba sentado tranquilamente orando o adorando? Porque si van a ver a Jesús en nuestra vida, nos tienen que ver adorando. Nos tienen que ver activos en las cosas del Señor. Nos tienen que ver cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos. Nos tienen que ver para que puedan ver a Jesús en nuestras vidas. Hoy vamos a ver las características de una persona en la cual se puede ver a Jesús en su vida. Los invito a que abran a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, comenzando en el versículo 8. Y lo primero que queremos ver, si de verdad queremos que la gente vea a Jesús en nuestra vida, lo primero que tenemos que ver es nuestro carácter. ¿Cómo es nuestro carácter? Miren lo que dice versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, dice que estaba lleno de gracia y de poder. Y tenemos que hacernos nosotros la pregunta, ¿estamos nosotros llenos de gracia y de poder? Porque si este mundo nos va a ver a nosotros, tenemos que estar llenos de gracia y de poder. Ahora, para poder entender el versículo 8, tenemos que mirar el versículo 5. Y escuchen lo que dice la mitad de este versículo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y después da la lista de los 7 diáconos que habían escogido. Así que este versículo está hablando de la elección de los 7 diáconos, y uno de ellos, el primero que mencionan, es a Esteban. Ahora, para poder entender el versículo 8, escuchen otra vez lo que dice el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero miren el versículo 8, y Esteban lleno de gracia y de poder. ¿Cómo podemos de verdad llegar a una conclusión que no podemos decir, se equivocaron el Espíritu Santo en escribir el versículo 5 y el versículo 8? Porque no se equivocó. Miren esto. Y esta es la manera que yo lo interpreté. El versículo dice, y cuando estaba lleno de fe. El versículo 8 dice, y estando lleno de gracia. Porque cuando estamos llenos de fe, estamos llenos de gracia. El versículo 5 dice, cuando Esteban lleno del Espíritu Santo. El versículo 8 dice, está lleno de poder, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de poder. Así que si de verdad queremos que este mundo vea a Jesús en nuestra vida, tenemos que de verdad entender lo que dice ese versículo. Estaba él controlado o bajo el mando del Señor. Y este debe ser nuestro carácter. Qué lindo que para que el mundo, para que nuestros hijos, para que nuestra esposa, para nuestro esposo, para que la comunidad de verdad vea a Jesús en nuestra vida, que nosotros estemos llenos de fe, porque vamos a estar llenos de gracia. Cuando nosotros estamos llenos de fe, llenos de gracia, la gente va a saber que hay algo diferente en nuestra vida. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a estar llenos de poder. Y esto es bien importante para que de verdad puedan ver al Señor en nuestra vida. Lleno de fe, ese tiene que ser nuestro carácter. Lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, la cual nos da poder. Y dice ese versículo 8, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Cómo está nuestro pueblo? ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Cómo está nuestra familia? Si queremos ver que Jesús lo vea en nuestra vida, tenemos, iglesia, que tener fe y controlado por el Espíritu Santo. Tener fe es confiar en Dios. Eso es lo que ve nuestra esposa, lo que ve nuestro esposo. Estamos confiando en el Señor. Estamos de verdad confiando en Dios, que nuestros hijos vean que no tenemos una familia en caos. Estar lleno del Espíritu Santo es obedecer su voluntad. Pero por favor entiendan que tener fe y estar lleno del Espíritu Santo no significa que no van a venir momentos difíciles en su vida.
Van a venir momentos difíciles. Hay veces que tener fe y estar lleno del Espíritu Santo, escuchen, es pasar persecución. No levanten la mano, pero hemos pasado persecución por quien hemos creído. Hemos pasado persecución en nuestras familias porque somos diferentes que ellos, porque somos cristianos y no nos emborrachamos y no andamos en maldades y no andamos en malicia. Y cuidado que venga el tiempo donde sí va a venir otra vez la persecución de la iglesia y aún hasta la muerte. Así que vemos aquí lo bello que Esteban sí estaba lleno del Espíritu Santo, sí estaba lleno de gracia, sí estaba lleno de fe, sí tenía poder. Pero vengan conmigo a Hechos capítulo 7. Porque muchos creen, wow, si yo tengo ese carácter todo va a venir bien. Miren ahí Hechos 7, versículo 59. Porque Esteban se levanta y comparte sus convicciones. Y miren el versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lo estaban matando a piedra. Ahí vemos el poder. Ahí vemos el carácter de él que estaba hablando el otro versículo. Miren el versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó en gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahí vemos no solamente su poder en el versículo 59, pero vemos su gracia. Así que vemos su poder, que tuvo la convicción de decir en quién él había creído y soportar las piedras. Pero vemos el versículo 60, donde le dice al Señor, Señor, no tome en cuenta su pecado. ¿De dónde Esteban había visto, oído eso? De Jesús. Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Y ahí vemos su gracia. Iglesia, ¿pueden ver al Señor en nuestra vida? Porque no solo pueden ver al Señor a través de nuestro carácter, sino que lo ven al Señor a través de nuestro valor. Miren el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los sirenes de Alejandría, de Cilicia y Asia, disputando con Esteban. Si de verdad van a ver al Señor en nuestra vida, no solamente que vean nuestro carácter, que estamos llenos de fe, que estamos llenos del Espíritu Santo, que estamos llenos de gracia, pero tienen que ver que de nuestros valores. Hoy en día tenemos valor para hablar de la política y nos ponemos bravos y la gente se grita y las iglesias se dividen. ¿Tenemos valor para decir en quién hemos creído? Como Pablo dijo, yo sé en quién yo he creído. Y sí apedrearon a Esteban. Y sí mataron a Pablo. Y sí acabaron con todos los discípulos. Pero porque tenían valor y saber en quién habían creído. Dice ese versículo 9, y se levantaron. En otras palabras, estaban furiosos. Ellos tenían tanto odio a Jesús y tanto amor por ellos mismos, los fariseos y los escribas, que ellos no resistían que Esteban estaba predicando que Jesús era el Mesías prometido. Dice ese versículo que disputaban con Esteban. En otras palabras, estaban debatiendo. Y claro que no sabemos lo que estaban debatiendo, pero yo creo que sí nos lo podemos imaginar. Yo me imagino que Esteban se levantó y dice, porque Jesús es el Mesías prometido y nació en un pesebre. Yo me imagino que los fariseos, los escribas, que estaban esperando el Rey de Reyes, Señor de Señores, dijeron, Él no puede ser el Mesías prometido porque nació en medio de las vacas y de los animales. Yo me imagino que estaban ahí discutiendo, como dice ese versículo, sobre su ministerio. Yo me imagino que estaban discutiendo sobre los milagros. Ustedes se recuerdan que Jesús empezó a hacer milagros y le dijeron que esos milagros venían de parte de Satanás. Yo me imagino que eso era parte de sus discusiones. ¿Y qué podemos decir de la resurrección? Ustedes saben que empezaron a pagarle a los soldados de Roma para decir que los discípulos se robaron el cuerpo. Que si eso hubiera sido verdad, tenían que haber matado a los soldados romanos por haber perdido un cuerpo. Y ahí estaban ellos discutiendo sobre todo esto. Pero miren el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que le hablaba. No sabemos el debate. No sabemos lo que estaban discutiendo. Pero lo que sí sabemos que Esteban ganó. Miren ese versículo otra vez.
pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que le hablaba. Vamos a hacerle una pregunta: ¿qué sale de nuestra vida? ¿Qué sale de nuestra boca? Porque si quieren ver a Jesús en nuestra vida, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia que todo lo que tenemos es que abrir la boca y que Él va a hablar a través de nosotros. ¿Qué está saliendo de nuestra boca hoy en día? Y dice en Santiago que si necesitamos sabiduría, todo lo que tenemos que hacer es pedirla. Así que no sabemos cuál fue el debate, pero sí sabemos que Esteban ganó, porque dice que pero no podían resistir. Quiere decir que ellos decían algo y que Esteban le respondía. Escuchen, valor no siempre es salir caminando y no decir nada. El valor es tener que tener convicción y decir, esto es lo que yo creo como mujer, como hombre, como cristiano, como líder, como pastor. Y las convicciones para que puedan ver al Señor en nuestra vida tiene que ser de verdad lleno del Espíritu Santo, de fe, de gracia, pero tenemos que tener el valor. Miren el versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Como no pudieron ganar contra Esteban, comenzaron a cambiar las tácticas. ¿Y comenzaron con qué? Con las mentiras. Dice que empezaron a mentir. ¿Qué diferencia entre ambos? Pero mientras que yo leía esto esta semana, tenemos que hacernos nosotros la pregunta: ¿cuáles son nuestras tácticas? ¿Tenemos valor para decir la verdad? ¿O no tenemos valor para empezar a decir mentiras? Y por eso el mundo no ve al Señor en nuestra vida. Porque muchas veces andamos con marañas, con mentiras, con robos, con falta de respeto, en el sentido que no queremos pararnos en lo que es la verdad, cueste lo que cueste. Y aquí Esteban, no solamente para el Día de los Padres, para todos nosotros, se levantó y dijo lo que tenía que decir. Pero aquí vemos que dice que empezaron a decir mentira. ¿Y cuál es la mentira? Ese versículo 11 dice que empezaron con las blasfemias contra Moisés y contra Dios. Estos hombres eran tan legalistas que mencionan a Moisés primero que a Dios. En aquellos tiempos era un crimen hablar contra la ley de Moisés. En aquellos tiempos era un crimen de hablar contra Dios. En aquellos días era un crimen de hablar contra el templo de los judíos. Pero miren el versículo 12. Y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole le arrebataron y le trajeron al concilio. En otras palabras, empezaron a buscar falsos testimonios. Y dice que le arrebataron. En otras palabras, lo llevaron con violencia delante del concilio. Lo llevaron a un juicio. Pero cuando nosotros estamos aferrados al Señor, no tenemos que temerle a las personas. Cuando nosotros andamos con valor, cuando sabemos en quién hemos creído, no tenemos que temer. Ahora miren la mentira que comenzaron a decir en versículos 13 y 14. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. ¡Wow! ¿Se dieron cuenta de lo que le llamaron? Le dicen a ese Jesús de Nazaret. ¡Qué falta de respeto! No, a ese de Nazaret. Ustedes recuerdan que la filosofía de ellos, que nada bueno salía de Nazaret. Y dice que destruirá ese lugar. Vamos a ver, porque tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jesús sobre ese lugar? En Juan 2, 19 y 22 respondió Jesús y le dijo: destruir este templo. Destruir este templo. Él no estaba hablando del templo de los judíos. Y en 3 días lo levantaré. ¿Estaba hablando de qué? De su resurrección. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Ahora, ¿qué es eso que vino a romper la ley de Moisés y la costumbre? Ellos eran fariseos y escribas. Ellos conocían el Antiguo Testamento casi de memoria. Y en Jeremías 31 dice: he aquí que viene
días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Escuchen, bien claro le dijo que iba a haber un nuevo pacto. ¿Y quién es nuestro nuevo pacto? Nuestro Señor Jesús. Por eso escogió la copa. Dice, esto es símbolo de un nuevo pacto en mi sangre. Ya no iban a haber más sacrificio. Todo el sacrificio iba a ser en esa cruz. Increíble, casi ya 2000 años y los judíos no han hecho más sacrificio. Porque Él es nuestro sacrificio. Más nunca han podido regresar a sus costumbres. Porque Jesús fue. Por eso dijo, y yo edificaré una iglesia. No era la iglesia, ya existían la iglesia, las sinagogas. Pero Él coge ese pan, ese vino, dice, esto es en mi nuevo pacto. Y eso es lo que celebramos hoy en día. Él fue nuestro sacrificio. Lo acusaron de estas cosas porque Esteban tenía el valor de decir la verdad. ¿Y cuál era la verdad que Esteban está diciendo? Que sí, escuchen iglesia, Jesús era mayor que Moisés. No son palabras de blasfemia contra Moisés. Jesús era Dios, no eran blasfemias, palabras de blasfemia contra Dios. Jesús era mayor que el templo, no eran palabras de blasfemia. Jesús fue cumplimiento de la ley. Jesús fue cumplimiento de lo que era la costumbre. Por favor entiendan, el Antiguo Testamento nos preparó para el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos explicó el Antiguo Testamento. Y por eso Jesús vino, y Él no vino a quebrantar las leyes. Él vino a cumplir cada ley. Pero en lo que era el sacrificio de Él. Iglesia, tenemos que tener valor y saber en quién hemos creído. Porque hoy en día el reguero doctrinal da pena. Hoy en día el reguero de la gente hablando cosas que no están ni en la Biblia, porque yo te puedo cogerte a ti un versículo y salir caminando por media hora, una hora, pero si no lo baso en versículo por versículo, es un texto fuera de contexto, y un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto para yo decir lo que a mí me dé la gana. Y ahí vienen las manipulaciones, y ahí vienen las cosas. Por eso me encanta que Esteban es un ejemplo para nosotros. Porque si quieren ver a Jesús en nuestra vida, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, de fe, de gracia, de poder. Si queremos que vean al Señor en nuestra vida, tenemos que tener valor para que vean al Señor en nuestra vida. Pero finalmente no solo van a ver al Señor a través de nuestro carácter, ahí en versículo 8, y Esteban lleno de gracia y de poder. No solamente van a ver al Señor en nuestra vida a través del valor que se levantó y dijo lo que tenía que decir, pero finalmente tienen que ver al Señor en nuestro semblante. Porque vemos todos estos versículos, vemos el valor de Esteban, vemos a Esteban lleno del Espíritu Santo, pero miren cómo termina este versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio a fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Eso es increíble, porque aquí están diciendo que Esteban era un satánico, que Esteban estaba rompiendo la ley, que estaba hablando en contra de Dios, que estaba hablando en contra de Moisés. Ellos están diciendo que Esteban estaba hablando en contra de sus raíces y su costumbre. Y ahora de repente este versículo 15 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio a fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Este satánico, este mensaje tan feo, lo que está diciendo Esteban, pero ahora ven el rostro de un ángel. Hermanos, este semblante, y esto es lo que yo creo personalmente, este semblante era la respuesta de Dios a sus falsas acusaciones. Es interesante que viendo su rostro como un ángel, era Dios aprobando el mensaje de Esteban, que Jesús era el Mesías. Y por eso pueden ver a Jesús en nuestra vida
Porque ese era el semblante, era el reflejo de la gloria de Dios en este momento. ¿Quieren ver lo importante que es estar lleno del Espíritu Santo? ¿Quieren ver la importancia de estar lleno de fe y de poder y de gracia? ¿Quieren ver la importancia tan grande de tener valor y pararnos firmes, aunque lo apedrearon, aunque lo mataron, como mataron a Pablo, aunque mataron a Pedro, aunque mataron a todos los apóstoles? ¿Quieren ver el resultado de esto? Vengan conmigo a Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Conocemos quién es Saulo? Lo conocemos como Pablo. Ustedes se pueden imaginar el impacto en la vida de Pablo de ver a este joven lleno del Espíritu Santo, lleno de la sabiduría, lleno de valor, de sus convicciones, lleno de gracia, que le pusieron la ropa. ¿Por qué eso está en la Biblia? Y le pusieron la ropa de Esteban a los pies de Pablo. Porque eso impactó la vida de Pablo. De ver a un hombre lleno de fe, de gracia. De ver a un hombre lleno de valor. De ver que lo vieron semblante de un ángel. Lo pusieron en los pies de Pablo. Que impactó la vida de Pablo para toda una vida. Déjame hacerle una pregunta. ¿A quién estamos impactando como padres? ¿A quién estamos impactando como madre, como mujer, como hombre? ¿A quién estamos impactando la entrada y la salida de nuestra casa? Porque dice ahí después de todos esos versículos que Esteban levantó sus ojos que vio a Jesús parado a la diestra de su Padre. Y a través de los años, los comentaristas se han fajado, no, eso no puede estar bien, porque Jesús dice que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Pero escuche mi corazón, yo creo en lo que dice la Biblia, y estoy dispuesto a dar mi vida por lo que dice la Biblia, y no me voy a bajar de eso. Aunque no me paguen, aunque a mí me voten de donde sea, yo me voy a afirmar a lo que es la palabra de Dios. Porque yo personalmente sí creo que Esteban vio a Jesús parado a la diestra del Padre. Porque yo creo que cuando Jesús vio el ejemplo de Esteban, yo creo personalmente que cuando Jesús vio el valor de Esteban, cuando Jesús vio la gracia de Esteban, yo creo que Jesús se levantó y empezó a aplaudir el testimonio de Esteban. Y yo creo que sí estaba parado. Yo creo que estaba parado con sus brazos abiertos esperando a Esteban para dejarle saber que en lo poco le ha sido fiel, que en lo mucho lo iba a poner, que podía entrar en el descanso de su Padre. Y iglesia, eso es lo que nosotros queremos como hombres, como padres, que de verdad podamos ser ese testimonio tan impactante, porque eso toca mi corazón, porque yo me tengo que hacerme la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que yo hice a Jesús pararse? ¿Cuándo yo fui la última vez que hice yo algo en mi vida que Jesús se levantó y que puede decir, ese es mi hijo, que tiene valor, que tiene convicciones? Pero tenemos que hacernos la pregunta: ¿dónde estamos nosotros hoy en día? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? ¿De verdad tenemos el valor para pararnos y decir, en mi casa no va a suceder esto? Como padre que Dios me espera de mí, no va a haber pornografía, no va a haber mentira, no va a haber malas palabras, no va a haber nada que pueda impedir que vean al Señor en mi vida. ¿Estamos de verdad nosotros dispuestos para levantar y tener el valor y decir, Jesús es el Mesías prometido, y a mí no me importa cuántas religiones, cuántas denominaciones, esto es en lo que nosotros creemos? ¿Estamos nosotros dispuestos a tener que dar nuestra vida si es necesario? Y por favor escuchen, yo sé que es fácil decir sí. Nosotros decimos sí, estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor, pero no estamos dispuestos a dar un día más para las cosas del Señor. Y siempre tenemos una excusa y un pretexto, como tuvimos mirando en la escuela dominical. ¿Cómo es posible que podamos decir, estamos dispuestos a morir por el Señor, pero no estamos dispuestos a dar más para el Señor? Cosas que no nos va a costar la vida.
¿Dónde estamos? Mientras que yo leía esta semana, yo, Señor, que mi ejemplo, que mi testimonio sea como el de Esteban. Yo quiero ser esa clase de hombre. Yo quiero de verdad estar lleno del Espíritu Santo, donde yo me pueda parar públicamente y decir, esto es lo que yo creo, porque esto es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Que yo tenga el valor de verdad de poder respaldar la palabra del Señor en todo lo que yo haga y en todo lo que yo diga. Y es mi oración, que yo ya pueda impresionar al Señor con mi vida, para que entonces este mundo pueda ver al Señor en mi vida. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Cómo está nuestro valor? ¿Y cómo está nuestro semblante? Que eso es lo que va a impactar a otras personas. No es todo lo que nosotros sabemos, es lo que nosotros tenemos que vivir. Y no siempre le vamos a agradar a todo el mundo, pero tenemos que pararnos firmes y decir, en esto es lo que yo he creído, para que entonces Él se lleve la honra y la gloria que solo le merece a Él. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, que podamos examinar nuestro carácter en este día. Señor, que podamos de verdad ver si estamos llenos del Espíritu Santo, que si estamos llenos de fe, que estamos llenos de gracia, que estamos llenos de poder. Señor, que podamos examinar nuestro valor. Señor, en lo que creemos, en lo que decimos, en cómo vivimos. Señor, que podamos examinar nuestro semblante. ¿A quién ven en nuestra vida? Es nuestra oración que te vean a ti, como padre, pero como madre también, como hombre, como mujer. Señor, queremos, y es fácil decirlo, queremos que este mundo te vea a ti a través de nosotros. Señor, qué lindo que podemos encontrar la respuesta en tu palabra. Que sí hubieron hombres que estuvieron dispuestos, que te vieran a ti en sus vidas. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones. Señor, ayúdanos a decir como Josué, ustedes pueden escoger al Dios que ustedes quieran adorar, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Para que entonces, Señor, pueda haber un impacto en nuestros matrimonios, en nuestra familia, con nuestros hijos. Ayúdenos, Señor, a tomar decisiones. Esto lo pedimos en tu santo nombre.